¡Fuera de mi casa! El empujón me hizo trastabillar bajo la lluvia mientras la puerta se cerraba frente a mí. A través del cristal empañado, vi la silueta de mi hija, inmóvil, sin hacer nada para detener lo que ocurría. En cuestión de segundos pasé de tener un hogar a convertirme en una anciana abandonada bajo una tormenta implacable. Todo porque descubrí la verdad. Todo porque encontré esos documentos. Todavía sostenía el papel arrugado en mi mano, la prueba del fraude que mi yerno había estado cometiendo con el dinero que yo había aportado para esa casa, la misma casa de la que ahora me expulsaban como si fuera una intrusa. Estás enferma, mamá, delirando. Cuando estés más calmada podrás volver, había susurrado Antonia, sin mirarme a los ojos, mientras Héctor vaciaba mi bolso, quitándome hasta el último peso, hasta el celular. Miré a mi alrededor. Las calles desiertas, la noche cerrándose, la tormenta arreciando. A mis 65 años, sin dinero, sin refugio, ¿a dónde iría? Lo que no sabía entonces, mientras caminaba empapada hacia el parque más cercano, era que esa noche cruel no sería mi final, sino el principio de algo extraordinario. No sabía que bajo esa misma tormenta, el destino había colocado a la única persona en el mundo capaz de ayudarme a recuperar no solo mi dignidad, sino también a mi hija. Me llamo Carmen Valdeza, y esta es la historia de cómo fui expulsada de mi propia casa por mi familia y rescatada por un fantasma de mi pasado que cambiaría nuestras vidas para siempre. Todo comenzó hace 8 meses, cuando vendí la casa donde viví durante 30 años, el hogar que construí con mi difunto esposo, Miguel. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba frente al notario, con la pluma temblando entre mis dedos. Miguel y yo habíamos ahorrado durante años para comprar esa casa. Ahí nacieron nuestros sueños, ahí criamos a Fernanda, ahí despedimos a Miguel cuando el cáncer se lo llevó hace 2 años. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada pared había sido testigo de nuestra vida. Pero al final firmé. Lo hice por Fernanda. Nuestra hija Fernanda y su marido Rafael querían comprar una casa más grande, pero les faltaba dinero para la entrada. Mamá, es una casa con una habitación extra para ti. Nunca más tendrás que preocuparte por nada, me dijo Fernanda con esos ojos suplicantes que siempre, desde niña, lograban convencerme. Rafael estaba a su lado, con esa sonrisa que nunca terminaba de llegarle a los ojos. Mi instinto me advertía, pero lo ignoré. En ese momento pareció la decisión correcta. La soledad en mi casa era abrumadora desde que Miguel partió. Cada noche era una batalla contra los recuerdos. La idea de estar cerca de mi única hija, de ver crecer a mis posibles nietos algún día, era reconfortante. El día de la mudanza fue caótico. Rafael contrató a unos hombres que empacaron mis cosas con prisa, sin cuidado. Vi cómo metían los álbumes de fotos en cajas sin marcar, cómo embalaban la vajilla de porcelana que mi madre me había regalado para mi boda. No te preocupes, Elena, todo estará perfectamente ordenado en tu nueva habitación, me aseguró Rafael, mientras hablaba por teléfono y apenas me miraba. Los primeros días en la nueva casa fueron engañosamente tranquilos. Tenía una habitación luminosa con baño privado. Rafael se mostraba atento, preguntándome si necesitaba algo, si estaba cómoda. Fernanda parecía feliz, ocupada con la decoración y su trabajo como profesora de primaria. Yo intentaba no ocupar demasiado espacio en su nueva vida. Mantenía mis cosas ordenadas, cocinaba para agradecerles, me ofrecía a limpiar. Quería ser útil, no una carga. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron comentarios, sutiles, casi imperceptibles. «Carmen, ¿otra vez moviste las cosas de su lugar?», preguntaba Héctor cuando no encontraba algo, aunque yo no hubiera tocado nada. «Carmen, ¿olvidaste tomar tu medicación?»,
«Te noto alterada», decía, refiriéndose a una medicación que nunca me habían recetado. Las comidas familiares, que al principio eran momentos de charla y risas, se volvieron tensas. Héctor constantemente interrumpía mis historias sobre Miguel o sobre la infancia de Antonia. «Mamá, esa historia ya la contaste ayer», me decía Antonia con impaciencia, aunque estaba segura de que no era así. «Es normal a su edad», le decía Héctor cuando creían que no podía escucharlos. «La memoria empieza a fallar, por eso es importante que vigilemos sus medicamentos». Yo no estaba confundida, estaba perfectamente lúcida, pero la duda comenzó a instalarse en los ojos de mi hija. La veía observarme con preocupación, como si esperara encontrar signos de deterioro en cada palabra que pronunciaba. Me dolía ese escrutinio constante, esa sensación de estar siendo evaluada y encontrada deficiente. Una mañana descubrí que mi armario había sido reorganizado. Mis medicamentos para la presión arterial ahora estaban en un pastillero con días y horarios, controlado por Antonia. «Es para que no olvides tomarlos, mamá», me explicó. «Héctor dice que la semana pasada saltaste varias dosis». No era cierto, nunca olvidaba mi medicación, pero decidí no discutir. No quería ser una molestia. Luego vino el control del dinero. La parte que me correspondía de la venta de mi casa, una suma considerable, desapareció rápidamente en inversiones seguras, que Héctor administraba. Al principio me entregaba estados de cuenta mensuales, documentos con gráficos y números que no entendía del todo. «Estamos diversificando tu capital, Carmen. Es por tu seguridad financiera», explicaba con términos técnicos que me hacían sentir ignorante. Cuando preguntaba detalles específicos sobre estas inversiones, siempre había una excusa para no mostrarme los documentos originales. «Confía en mí, Carmen. Esto es demasiado complicado para explicártelo ahora. Además, el mercado es volátil. Necesito actuar rápido». Con el tiempo, los informes mensuales se volvieron trimestrales. Luego dejaron de llegar. Mi pensión, que antes administraba yo misma, ahora iba directamente a una cuenta que Héctor había creado para unificar las finanzas familiares. Me asignaba una pequeña cantidad semanal para mis gastos, como si fuera una adolescente recibiendo su mesada. Cuando necesitaba algo extra, tenía que justificarlo ante él. El aislamiento fue tan gradual que apenas lo noté. Primero, mi teléfono móvil se estropeó y Héctor lo reemplazó por uno básico, más fácil de usar para personas mayores. El nuevo aparato apenas podía hacer llamadas y enviar mensajes. Mis amigas dejaron de visitarme porque Héctor siempre encontraba un motivo para que no fuera un buen momento. «Carmen no se siente bien hoy», les decía. «O estamos en medio de una renovación. Hay mucho polvo. No es bueno para su salud». El mundo se fue reduciendo a las paredes de esa casa y a las conversaciones cada vez más tensas con Antonia, quien parecía distanciarse día a día. Ya no compartía conmigo sus problemas en el trabajo o sus sueños. Se había vuelto reservada, nerviosa. A veces la escuchaba discutir con Héctor en voz baja, pero cuando preguntaba, siempre era «nada importante» o «cosas del trabajo». Los cambios en Antonia eran cada vez más evidentes. Mi dulce hija, siempre tan vivaz y decidida, ahora parecía una sombra de sí misma. Había dejado de usar los colores brillantes que tanto le gustaban, reemplazándolos por ropa oscura y holgada. Su cabello, que antes cuidaba con esmero, ahora lucía descuidado, como si ya no tuviera energía ni para cepillarlo apropiadamente. Sus amigas, especialmente Claudia, con quien había compartido toda su vida desde la universidad, dejaron de llamar o visitar. Cuando pregunté por ella, Antonia simplemente dijo: «Ya no nos llevamos bien», sin ofrecer más explicaciones. Una mañana, mientras Héctor estaba en el trabajo
y Antonia había salido a hacer compras, encontré valor para hacer algo que había estado posponiendo por temor: revisar su teléfono móvil. Me sentía culpable por esta invasión de su privacidad, pero mi preocupación era mayor que mi culpa. Lo que descubrí me heló la sangre. Había decenas de mensajes de Héctor controlando cada aspecto de su vida. ¿Dónde estás ahora? Envíame una foto para probar que estás en la escuela. ¿Por qué tardaste 15 minutos más? ¿Con quién estabas hablando? La frecuencia e intensidad de estos mensajes revelaban un nivel de control que iba mucho más allá de la preocupación normal de un esposo. Pero lo más perturbador eran los mensajes de Claudia que Antonia nunca había respondido. Antonia, estoy preocupada por ti. Hace semanas que no sé nada de ti. Tu madre también está preocupada. Dice que Héctor no la deja verte. Por favor, contéstame. Solo quiero saber si estás bien. ¿Recibiste las flores que te envié por tu cumpleaños? Héctor dijo que te las dio. El último mensaje era particularmente angustiante. Antonia, fui a tu casa ayer. Héctor me dijo que no querías ver a nadie, especialmente a mí. ¿Es eso cierto? Después de 20 años de amistad, ¿ni siquiera merezco una explicación? Nunca hubo flores de cumpleaños en nuestra casa. Nunca supe que Claudia había venido a buscarnos. Héctor había estado sistemáticamente aislando a Antonia, no solo de mí, sino de todo su círculo social, cortando los lazos que podrían haberla ayudado a ver la situación con claridad. Devolví el teléfono exactamente donde lo había encontrado, con las manos temblorosas y el corazón palpitando fuertemente. Ahora entendía mejor lo que estaba pasando, pero me sentía más impotente que nunca. ¿Cómo podía ayudar a mi hija cuando yo misma estaba atrapada en la misma red de manipulación? Esa noche intenté un acercamiento sutil durante la cena. Hoy recordé que pronto será el cumpleaños de Claudia. Mencioné casualmente mientras servía la ensalada. ¿Has pensado en qué regalarle este año? Vi el pánico cruzar momentáneamente el rostro de Antonia, seguido por una mirada rápida a Héctor, como buscando aprobación o instrucciones sobre qué responder. Claudia y yo ya no somos amigas, respondió con voz monótona, como si recitara un guión ensayado. Descubrí que hablaba mal de mí con otras profesoras, intentando arruinar mi reputación en la escuela. Héctor asintió con satisfacción, añadiendo: Siempre te lo dije, cariño. Estaba celosa de ti, de nosotros, de nuestra felicidad. La mentira era tan evidente, tan contraria a todo lo que sabía sobre Claudia, quien había sido casi una segunda hija para mí durante 2 décadas, que tuve que contenerme para no gritar la verdad. Pero sabía que un confrontamiento directo solo empeoraría las cosas, posiblemente poniendo a Antonia aún más a la defensiva. En lugar de eso, opté por plantar una pequeña semilla de duda. «Qué extraño», dije suavemente. Nunca me pareció ese tipo de persona. A veces las apariencias engañan, supongo. Aunque también a veces las personas cambian o muestran su verdadera naturaleza cuando menos lo esperamos. Miré directamente a Héctor mientras pronunciaba la última frase. Por un instante nuestras miradas se encontraron y vi un destello de algo frío y calculador en sus ojos. Él entendió perfectamente el doble sentido de mis palabras. A partir de ese momento, supe que había declarado silenciosamente la guerra y que él haría todo lo posible por eliminarme como amenaza. Una tarde, unos 3 meses después de mudarme, estaba buscando mi álbum de fotos con Miguel. No lo encontraba en mi habitación y pensé que quizás estaba entre las cajas que habían guardado en el estudio de Héctor. Entré sigilosamente, sintiendo una extraña culpabilidad, como si estuviera invadiendo un espacio prohibido. El estudio estaba meticulosamente ordenado. Archivadores etiquetados, libros perfectamente alineados, un escritorio impecable.
Comencé a buscar en los armarios, tratando de no desordenar nada. Fue entonces cuando encontré algo que no debería haber visto. En uno de los cajones, bajo una pila de carpetas, había documentos que mostraban enormes deudas a nombre de Héctor, con personas que cobraban intereses imposibles. Parecían préstamos de usureros, no de entidades bancarias legítimas. Las cantidades eran escalofriantes, mucho mayores que mi pensión y los supuestos ingresos de Héctor combinados. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fue encontrar una solicitud para poner la casa en venta, con mi firma falsificada. Mi firma, pero no era mi letra. Alguien, obviamente Héctor, había practicado hasta lograr una imitación convincente. La fecha de la supuesta transacción era de apenas 3 semanas en el futuro. Todo encajaba. Las llamadas a escondidas que a veces lo escuchaba hacer desde el garaje, las discusiones en voz baja con Antonia, su nerviosismo creciente, las inversiones de mi dinero que nunca rendían frutos. Héctor estaba en problemas, graves problemas financieros, y planeaba usar la casa, parcialmente comprada con mi dinero, para solucionarlos. Sentí náuseas. Las paredes parecían estrecharse a mi alrededor. Tomé fotos de los documentos con el teléfono básico que me había dado Héctor, temiendo que no tuviera suficiente memoria para todas. Luego, cuidadosamente, volví a colocar todo como estaba. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Esa noche, esperé a que regresaran. Antonia llegó primero, cansada después de un día difícil en la escuela. Héctor llegó tarde, oliendo ligeramente a alcohol. Esperé a que cenáramos, reuniendo valor con cada bocado que apenas podía tragar. Finalmente, cuando Antonia comenzó a recoger los platos, hablé. «Héctor, encontré los documentos en tu estudio». El silencio cayó como una losa. Héctor se quedó inmóvil, su tenedor a medio camino hacia su boca. Antonia se giró, confundida. «¿De qué documentos hablas, mamá?» «De las deudas, de los préstamos con esos usureros, de la venta de la casa programada para este mes, con mi firma, falsificada». Héctor dejó el tenedor con una calma que resultaba aterradora. Su rostro se transformó. Toda pretensión de amabilidad desapareció. ¿Has estado hurgando en mis cosas privadas, Carmen? «Mamá, ¿de qué estás hablando?», intervino Antonia, visiblemente alterada. Mantuve la calma, explicando lo que había encontrado. A medida que hablaba, veía cómo la expresión de Héctor se endurecía y la de Antonia oscilaba entre la incredulidad y el miedo. «Muéstrale las fotos, mamá. Si lo que dices es cierto, tienes pruebas, ¿verdad?», exigió Antonia, su voz temblando. Tomé mi teléfono, pero al abrirlo mi corazón se hundió. Las fotos no estaban. Todas habían desaparecido. Solo quedaba una pantalla vacía que me miraba burlonamente. «No hay nada, porque tu madre está inventando todo esto», dijo Héctor con voz controlada. «Antonia, esto es exactamente de lo que te hablé. Los episodios de paranoia, las acusaciones, la confusión». «No estoy confundida. Sé lo que vi», grité desesperada. «Mamá, tranquilízate», suplicó Antonia. «¿Tranquilizarme? Tu marido está arruinándonos, ¿no lo ves? Ha estado robando mi dinero, falsificando mi firma, planeando vender la casa sin nuestro consentimiento». «¡Basta ya!», gritó Héctor golpeando la mesa con el puño. «Esto tiene que parar. Tus delirios están destruyendo esta familia, Carmen. ¿Crees que no veo lo que estás haciendo? Estás celosa de nuestra felicidad. Estás intentando separarnos porque no soportas que Antonia tenga una vida propia». «¿Qué? Eso es absurdo». «¿Lo es? ¿Por qué otra razón inventarías algo tan horrible? ¿Tienes idea del daño que estás causando a tu hija con estas acusaciones?». Antonia lloraba ahora,
su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Me partía el alma verla así. Antonia, cariño, tienes que creerme. Estoy diciendo la verdad. Como cuando acusaste a la enfermera del hospital de robarte el reloj de papá y luego apareció en tu mesita de noche, replicó Héctor. Me quedé helada. Yo nunca... Eso nunca pasó. ¿Ves, Antonia? Ni siquiera recuerda sus propias acusaciones. Tu madre necesita ayuda, ayuda profesional. Esto no puede continuar así. Antonia me miró, y lo que vi en sus ojos me devastó más que cualquier palabra. Duda, miedo. La semilla de la desconfianza que Héctor había plantado estaba floreciendo, en desaliento. Cuando mencioné la falsificación, Héctor cambió de estrategia. Antonia, ¿ves lo que te dije? Su memoria ya no es confiable. Ella misma firmó esos papeles hace meses, cuando reorganizamos el seguro de la casa. Le expliqué detalladamente que necesitábamos actualizar la póliza debido a las reformas. Eso es mentira. Jamás firmé tal cosa, protesté. Héctor se levantó, fue a su estudio y regresó con un documento. Efectivamente, ahí estaba mi firma, en un documento que parecía completamente inocuo, relacionado con el seguro del hogar. Pero estaba segura de que no era el mismo que había visto antes. Mira la fecha, Carmen. Hace 2 meses. Incluso te tomé una foto cuando lo firmaste, para tener un recuerdo del día que finalmente aseguramos adecuadamente nuestro hogar. Me mostró su teléfono. Ahí estaba yo, sonriendo, con una pluma en la mano, sobre lo que parecía ser el mismo documento. No podía entender lo que estaba pasando. Sabía lo que había visto, pero toda la evidencia indicaba lo contrario. ¿Estaba realmente perdiendo la memoria? ¿Me estaba volviendo paranoica? Por un instante terrible, dudé de mi propia cordura. Lo siento, murmuró Antonia sin mirarme directamente. Necesito aire. Se levantó y salió al patio trasero, dejándonos solos. Héctor esperó hasta que la puerta se cerró. Luego se inclinó hacia mí, su voz un susurro amenazante. Escúchame bien, Carmen. No sé cómo encontraste esos documentos, pero no importa. Nadie te creerá. He pasado meses preparando a Antonia para este momento, documentando cada pequeño olvido, cada confusión. Para ella, para los médicos, para cualquiera que importe. Eres solo una anciana confundida que necesita supervisión constante. Así que te sugiero que te comportes, o las cosas pueden volverse mucho más restrictivas para ti. Me quedé sin palabras, el miedo y la rabia luchando dentro de mí. ¿Por qué haces esto?, logré preguntar. Porque necesito el dinero, obviamente. Las inversiones que hice con tu dinero no salieron como esperaba. Resulta que las carreras de caballos y las mesas de póker no son tan rentables como uno esperaría. Monstruo, susurré. No, solo soy un hombre práctico. Y tú eres una complicación que ya no puedo permitirme. Se levantó, caminó hacia la entrada y tomó mi bolso del perchero. Con calculada frialdad, sacó mi teléfono y mis medicamentos para la presión. No necesitarás esto por un tiempo. Creo que una noche de reflexión te hará bien, Carmen. ¿Qué estás haciendo? Necesitas aprender una lección. No puedes seguir inventando cosas sobre mí y sobre nuestra familia. Abrió la puerta principal dejando entrar el aire frío de la noche. Vamos, sal. ¿Estás loco? No puedes echarme. Esta casa es también mía. En realidad no lo es. Comprueba los papeles que firmaste. Antonia regresó del patio, sus ojos enrojecidos por el llanto. ¿Qué está pasando aquí? Tu madre insiste en irse, Antonia. Dice que no puede vivir bajo el mismo techo que un monstruo como yo. Eso no es verdad. Está mintiendo. Grité. Se detuvo.
como si las palabras se hubieran atascado en su garganta. Dio otro paso hacia mí, y la luz de la mañana iluminó completamente su rostro. Entonces lo vi. Esos ojos. Ojos que conocía mejor que los míos propios, aunque habían pasado décadas desde la última vez que los contemplé. «No puede ser», susurré. «Carmen, soy yo. Antonio». El mundo se detuvo. Antonio. Ese nombre que no había pronunciado en voz alta por décadas. Mi hermano pequeño. El niño de 6 años con el que jugaba a escondidas en el orfanato. Antes de que nos separaran para siempre. Antonio, mi única familia de sangre, a quien los servicios sociales arrebataron de mi lado una fría mañana de septiembre, hace casi 60 años. ¿Antonio?, susurré, incapaz de creer lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo. No puede ser. Mi Antonio murió hace mucho tiempo. Nadie pudo encontrarlo. No morí, hermana, dijo con voz quebrada. Sobreviví, igual que tú. Acercó más a la cama y sentí que mi corazón podría explotar. Eran sus ojos, sin duda. Los mismos ojos que me miraban aterrorizados cada vez que había una tormenta en el orfanato. Los ojos que lloraron cuando los funcionarios lo arrastraron hacia otro centro de acogida, separándonos. Los ojos de mi hermanito. Imposible, murmuré, extendiendo una mano temblorosa hacia su rostro, temiendo que al tocarlo se desvaneciera, como una ilusión, un sueño febril producto de la hipotermia. Pero su mejilla era cálida, real, áspera por la barba incipiente. Antonio, ¿cómo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te encontré sentada en ese banco bajo la lluvia. Al principio solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Una señora mayor sola en esa tormenta. Pero cuando me acerqué y vi tu rostro, Carmen... Su voz se quebró. Han pasado casi 6 décadas, pero reconocería esos ojos en cualquier parte. Los ojos de mi hermana mayor, la que me cantaba para espantar mis pesadillas. Nos miramos en silencio, absorbiendo cada detalle. Él ya no era el niño de mis recuerdos, sino un hombre maduro con líneas de experiencia en su rostro. Y yo, ya no era la niña que prometió protegerlo siempre. El tiempo nos había transformado a ambos, pero algo permanecía intacto. El vínculo invisible que ni siquiera décadas de separación habían logrado romper. ¿Cómo?, logré preguntar. Mi voz apenas un susurro. Todos estos años... Antonio se sentó cuidadosamente en el borde de la cama, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el hechizo de nuestro reencuentro. Es una larga historia, dijo. Después de que te adoptaron, me trasladaron a otro orfanato, más al norte. Durante meses esperé que vinieras a buscarme, como habías prometido. Lo intenté. Interrumpí, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Te busqué, Antonio. Rogué a mis padres adoptivos que me ayudaran a encontrarte, pero nadie sabía dónde te habían llevado. Los registros eran confidenciales. Las autoridades no cooperaban. Asintió con comprensión. Lo sé ahora, hermana, lo sé. Nunca dejé de pensar en ti. Continué. Cada cumpleaños, cada Navidad, me preguntaba dónde estarías, si estarías bien, si alguien te querría como merecías ser querido. Una familia me acogió unos meses después, explicó Antonio. Los Ramírez. Buenas personas, estrictas pero justas. Nos mudamos lejos, a otra provincia. Los primeros años intenté encontrarte. Escribía cartas al orfanato donde habíamos estado juntos, pero nunca obtuve respuesta. Era un niño, sin recursos, sin conocimientos. Con el tiempo, supongo que me rendí. Su rostro reflejaba décadas de arrepentimiento, de oportunidades perdidas. Construí una vida, continuó. Estudié, trabajé duro. Comencé con un pequeño hostal, luego pude comprar otro.
Ahora tengo una cadena modesta de hoteles. Este es uno de ellos, dijo, señalándola a mi habitación con un gesto. Tuve éxito, pero siempre hubo un vacío. A veces soñaba contigo, con nuestros padres. Me preguntaba si estarías bien, si serías feliz. Lo fui, respondí con una sonrisa triste. No siempre fue fácil, pero tuve suerte. Mis padres adoptivos, los Vázquez, eran buenas personas. Me dieron educación, estabilidad. Conocí a un buen hombre, Miguel. Nos casamos jóvenes. Tuvimos una hija maravillosa, Fernanda. Construimos una vida juntos, hasta que él falleció hace 2 años. Antonio escuchó en silencio, absorbiendo cada detalle de la vida que me había perdido, como si intentara reconstruir el rompecabezas de nuestra existencia separada. ¿Y esa hija tuya? ¿Dónde está ahora? ¿Por qué estabas sola en ese parque? ¿Bajo la lluvia? Su pregunta hizo que todo volviera de golpe. Rafael, Fernanda, la expulsión, la traición. El dolor regresó con tal intensidad que me dejó sin aliento. Le conté todo. La venta de mi casa, mi mudanza con Fernanda y Rafael, las manipulaciones, el aislamiento, el abuso financiero. Hablé de cómo Rafael había envenenado lentamente la mente de mi hija contra mí, cómo había sembrado dudas sobre mi cordura, cómo me había hecho parecer senil y paranoica. Le narré el descubrimiento de los documentos, la confrontación desastrosa y finalmente la humillación de ser expulsada de la casa en medio de una tormenta. Antonio escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Vi cómo sus puños se apretaban hasta que los nudillos se tornaron blancos, cómo una vena palpitaba en su sien. Cuando terminé mi relato, se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda por un momento, como si necesitara ocultar la magnitud de su rabia. ¿Tienes alguna prueba de lo que viste?, preguntó finalmente, con voz controlada. No, respondí con amargura. Rafael se aseguró de eso. Borró las fotos de mi teléfono, probablemente mientras dormía, y luego se quedó con el teléfono. ¿Y la casa? ¿Los documentos de propiedad? Supuestamente está a nombre de ambos, Fernanda y Rafael, pero yo contribuí con más de la mitad del dinero para la entrada. Debería tener derechos sobre ella. Antonio se giró hacia mí, con una determinación en su mirada que no había visto antes. Esto no quedará así, Carmen. Ese hombre no puede salirse con la suya. No después de lo que te ha hecho. ¿Por qué me ayudarías?, pregunté con cautela. Acabamos de reencontrarnos después de toda una vida. No me debes nada. Antonio se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Su contacto era cálido, reconfortante, familiar a pesar de los años. Te debo todo, respondió con firmeza. Eras tú quien me protegía en el orfanato, quien renunciaba a su comida cuando yo tenía hambre, quien me abrazaba durante las tormentas. Durante años sobreviví recordando tu fuerza. Ahora me toca a mí protegerte. Sus palabras despertaron recuerdos enterrados. Yo, de 8 años, abrazando a mi hermano pequeño durante una tormenta eléctrica particularmente violenta, compartiendo mi ración de pan con él cuando se quejaba de hambre, prometiéndole que siempre estaríamos juntos, una promesa que el destino me impidió cumplir. Además, añadió con una leve sonrisa, somos familia, la única familia que tenemos, y la familia se protege. Familia, una palabra que había perdido su significado para mí en las últimas 24 horas, cuando mi propia hija me dio la espalda. Y ahora, de la forma más inesperada, volvía a tener familia. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiéndome extrañamente esperanzada por primera vez. Primero necesitas recuperarte, respondió Antonio. Pasaste horas bajo la lluvia. Estás agotada y deshidratada. Descansa hoy.
Mientras tanto, haré algunas llamadas. Me explicó que se quedaría en la habitación contigua y que podía llamarlo en cualquier momento, usando el teléfono junto a la cama. Antes de irse me entregó un teléfono móvil nuevo. Para que puedas comunicarte. Ya tiene mi número guardado. Ese día transcurrió como en un sueño. Dormí profundamente, despertando solo cuando una amable camarera traía comida, sopa caliente, pan recién horneado, té. Mi cuerpo agradecía el descanso y la nutrición, pero mi mente no paraba de dar vueltas entre el shock del reencuentro con Antonio y la traición de Fernanda y Rafael. Por la noche, Antonio regresó con una mujer de mediana edad, formal y de aspecto profesional. Se presentó como Liria Riveros, abogada. Su hermano me ha puesto al tanto de la situación, dijo con voz serena pero firme. Necesito hacerle algunas preguntas, si se siente con fuerzas. Durante la siguiente hora, respondí a un interrogatorio, meticuloso sobre la venta de mi casa, el acuerdo con Fernanda y Rafael, los documentos que había visto, el manejo de mis finanzas. Liria tomaba notas detalladas, ocasionalmente frunciendo el ceño o asintiendo. Basándome en lo que me cuenta, señora Elena, estamos ante varios delitos potenciales, concluyó. Malversación de fondos, falsificación de documentos y posiblemente abuso de persona vulnerable. No soy una persona vulnerable, protesté. Estoy perfectamente lúcida. Liria sonrió con amabilidad. Lo sé, pero la ley considera que personas mayores de 65 años pueden ser objetivo de ciertos tipos de abuso, especialmente financiero. En este caso, juega a nuestro favor. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Antonio. Primero necesitamos documentación, la escritura original de la casa de la señora Carmen, los documentos de transferencia cuando la vendió, los acuerdos para la compra de la nueva casa. Segundo, necesitamos pruebas del abuso financiero, extractos bancarios, documentos de inversiones. Tercero, sería útil tener testimonios de personas que puedan corroborar el cambio de comportamiento de la señora Fernanda y el señor Rafael hacia la señora Carmen. Las escrituras de mi casa anterior deben estar en mi antigua caja de seguridad, en el Banco Provincial. Recordé. Tengo una copia de la transferencia en mi correo electrónico, pero no puedo acceder sin mi teléfono. Y sobre testigos, tal vez mi amiga Luisa. Solía visitarme semanalmente hasta que Rafael comenzó a impedirlo. «Excelente», asintió Liria. «Mañana a primera hora comenzaremos los trámites para acceder a esa caja de seguridad. También solicitaremos un informe médico que certifique su capacidad mental, para contrarrestar cualquier alegación de senilidad que puedan intentar». La determinación de Liria y el apoyo de Antonio me infundieron fuerzas. Por primera vez desde aquella horrible noche, sentí que no estaba sola, que podía luchar. En los días siguientes, Liria puso en marcha una investigación exhaustiva. Con la documentación de mi caja de seguridad y los poderes que firmé para permitir a Antonio actuar en mi nombre, pudimos acceder a mis registros bancarios. Lo que encontramos fue devastador. Transferencias regulares desde mi cuenta a diversas inversiones que resultaron ser casinos online y casas de apuestas, todas vinculadas a Rafael. Es un caso clásico de abuso financiero a personas mayores, explicó Liria mientras revisábamos los documentos en la suite del hotel que Antonio había convertido en nuestro centro de operaciones. Y la manipulación psicológica a la que sometió tanto a usted como a su hija constituye un caso de violencia doméstica. Me costaba asimilar esas palabras. ¿Violencia doméstica? ¿Yo? ¿Una víctima? Siempre había imaginado ese término asociado a golpes físicos, no a la erosión lenta y metódica de mi confianza y dignidad. Rafael ha creado lo que llamamos un entorno de control total, continuó Liria.
Aisló a ambas de sus redes de apoyo, controló sus finanzas, sembró dudas sobre su cordura. Es un patrón clásico de abuso, solo que en lugar de usar principalmente la violencia física, utilizó la manipulación psicológica. Antonio, que había permanecido en silencio durante la explicación, finalmente habló. ¿Qué podemos hacer? ¿Por Fernanda? Si lo que dices es cierto, ella también es una víctima. Liria asintió gravemente. Exactamente. Su sobrina probablemente no se da cuenta de que está atrapada en una relación abusiva. Este tipo de manipuladores son expertos en aislar a sus víctimas, haciéndolas dependientes emocional y a veces económicamente. La señora Fernanda necesita ayuda tanto como su madre. Lo más difícil fue intentar contactar con Fernanda. Rafael controlaba completamente su teléfono y movimientos. Cada vez que intentaba llamar al número de la casa, o bien no contestaban, o Rafael respondía con amenazas de denunciarme por acoso. «Necesitamos un enfoque legal», decidió Liria tras varios intentos fallidos. «Prepararé un citatorio formal relacionado con la propiedad. Al ser un documento legal, Rafael no podrá interceptarlo». Finalmente Liria consiguió enviarle a Fernanda un citatorio legal que Rafael no pudo interceptar. El documento requería su presencia en el despacho de Liria para discutir asuntos relacionados con la propiedad compartida. El día que Fernanda llegó al despacho de Liria fue uno de los más dolorosos de mi vida. Entró cautelosamente, como un animal asustado. Estaba más delgada de lo que recordaba, con profundas ojeras bajo sus ojos. Vestía un suéter de cuello alto a pesar del clima, templado, y noté que llevaba excesivo maquillaje en la mejilla izquierda, como ocultando algo. Estaba demacrada, nerviosa, mirando constantemente hacia la puerta, como temiendo que alguien entrara. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿qué está pasando? Rafael dice que estás intentando quitarnos la casa, que has contratado abogados para vengarte». Me acerqué lentamente, temiendo que pudiera huir si hacía un movimiento brusco. «Hija», dije tomando sus manos, notando cómo temblaban entre las mías. «Hay algo que necesitas ver». Liria mostró toda la evidencia. Las transferencias bancarias, los registros de apuestas, la falsificación de documentos. Fernanda observaba con incredulidad creciente, negando ocasionalmente con la cabeza, como si no pudiera asimilar lo que estaba viendo. «Esto no puede ser cierto», murmuró. «Rafael no haría algo así. Me dijo que estabas confundida, que intentabas separarnos». «Fernanda», intervino Liria con voz suave pero firme. «¿Rafael controla tus finanzas? ¿Te permite ver amigos o familiares sin su presencia? ¿Critica constantemente tus decisiones, tu apariencia, tus capacidades?» Vi el reconocimiento en los ojos de mi hija, la dolorosa comprensión de que estaba describiendo exactamente su vida cotidiana. «Eso es normal», intentó justificar, pero su voz carecía de convicción. «Es protector, se preocupa por mí». «¿Y eso?», preguntó Antonio, señalando discretamente hacia la mejilla maquillada de Fernanda. Instintivamente, ella llevó su mano al rostro, una lágrima resbalando por su mejilla. «Fue un accidente», susurró. «Me tropecé, golpeé con la puerta del armario». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la habitación sabíamos que era una mentira, una de tantas que probablemente se había obligado a creer. Fue entonces cuando Antonio entró completamente en la habitación, después de haberse mantenido discretamente en segundo plano. Fernanda lo miró confundida. «Fernanda», dije suavemente. «Él es Antonio, mi hermano, el hermano que perdí cuando éramos niños y que el destino ha traído de vuelta a mi vida justo cuando más lo necesitaba». La historia de nuestro reencuentro, milagroso, pareció despertar algo en Fernanda. Le contamos cómo nos habían separado,
cómo el destino nos había reunido en aquella noche de tormenta. A medida que la historia se desenvolvía, vi un cambio en sus ojos, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. «Él te controlaba, ¿verdad?», pregunté, tomando sus manos con más firmeza. «Te aislaba, te hacía dudar de ti misma, igual que hizo conmigo». Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Fernanda asintió, incapaz de hablar. Comenzó lentamente. Logró decir finalmente entre sollozos. «Al principio eran cosas pequeñas. Decía que mis amigas hablaban mal de mí a mis espaldas, que mi jefe quería despedirme, que tú, mamá, estabas envejeciendo y tu mente fallaba. Y yo le creí. Con cada mentira, mi mundo se hacía más pequeño, hasta que solo quedó él». La abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo delgado se sacudía con cada sollozo. Mis propias lágrimas corrían libremente mientras sostenía a mi hija, mi pequeña Fernanda, ahora una mujer rota por el mismo hombre que me había destruido a mí. «Cuando te echó aquella noche», continuó Fernanda entre sollozos, «quise ir tras de ti, te lo juro, mamá, pero él se puso tan furioso. Dijo que si salía por esa puerta, yo también podía quedarme fuera para siempre». Asentí, entendiendo por fin que Fernanda también había sido una prisionera, quizás más que yo. «No es tu culpa, cariño», le aseguré, acariciando su cabello como cuando era niña. «Rafael es un manipulador experto. Nos engañó a ambas». Liria esperó pacientemente a que nos calmáramos antes de continuar. «Señora Fernanda», dijo con gentileza pero firmeza, «necesitamos actuar rápidamente. Su esposo ha cometido varios delitos graves: abuso financiero, falsificación, coerción y ahora, violencia física». Fernanda levantó la mirada, el miedo evidente en sus ojos. ¿Qué pasará con él? Depende de qué acciones legales decidamos tomar. Pero lo primero es garantizar su seguridad y la de su madre. Recomendaría solicitar inmediatamente una orden de alejamiento. «No puedo volver a esa casa», murmuró Fernanda. «Pero todas mis cosas, mis documentos...» «Podemos solicitar una escolta policial para recuperar sus pertenencias esenciales», explicó Liria. «Y mientras tanto puede quedarse con su madre en el Sion Hotel». Antonio, que había permanecido en silencio, finalmente intervino. «Tengo espacio de sobra. Pueden quedarse en mi hotel el tiempo que necesiten. Y cuando todo esto termine, les ayudaré a encontrar un nuevo hogar, uno libre de malos recuerdos». Mirando a mi hermano sentí una oleada de gratitud tan profunda que me dejó sin palabras. El niño al que una vez protegí se había convertido en un hombre que ahora me protegía a mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino legal y emocional. Rafael, enfrentado a pruebas irrefutables de sus crímenes, intentó todas las tácticas posibles: negación, lágrimas, amenazas, súplicas. Finalmente, cuando vio que la estrategia legal avanzaba inexorablemente en su contra, huyó una noche, llevándose lo poco que quedaba de valor en la casa. La policía emitió una orden de búsqueda, pero sospechábamos que había cruzado la frontera hacia Portugal. Fernanda solicitó el divorcio y una orden de alejamiento, procesos que Liria manejó con eficiencia y discreción. Las autoridades congelaron las cuentas bancarias conjuntas para evitar que Rafael pudiera vaciarlas, aunque ya había hecho bastante daño financiero. La casa, que legalmente me pertenecía en parte, debido a mi contribución para la entrada, no pudo ser vendida, como Rafael había planeado. Con el tiempo decidimos venderla de todas formas. Ninguna de las dos queríamos vivir en un lugar con tantos recuerdos dolorosos, y dividir el dinero legítimamente para empezar de nuevo. Poco a poco, reconstruimos nuestras vidas. Fernanda comenzó terapia para procesar el abuso que había sufrido durante años,
descubriendo con horror la magnitud de la manipulación a la que había sido sometida. Yo redescubrí la alegría de tener a mi hija de vuelta, la verdadera Fernanda. No, la sombra temerosa en que Rafael la había convertido. Y Antonio, mi querido hermano Antonio, se convirtió en el pilar que ambas necesitábamos. Con paciencia infinita, nos apoyó en cada paso del proceso legal. Nos ofreció seguridad cuando teníamos miedo. Y lo más importante, nos recordó cómo era formar parte de una familia verdadera, una basada en el amor y el respeto, no en el control y el miedo. Compartimos historias, fotografías, recuerdos, llenamos los huecos de nuestras vidas separadas y descubrimos con asombro cuánto nos parecíamos Antonio y yo, a pesar de los años y la distancia. Los mismos gestos al hablar, la misma risa, la misma determinación obstinada. Antonio nos presentó a sus hijos, mis sobrinos, que me recibieron con curiosidad y calidez. La tía Carmen de las historias, me llamaban, porque resultó que Antonio les había hablado de mí a lo largo de los años, de la hermana mayor que lo protegía en el orfanato y que esperaba algún día encontrar. 6 meses después del fatídico día en que fui expulsada de casa, Fernanda y yo nos mudamos a un pequeño pero acogedor apartamento cerca del hotel principal de Antonio. Yo había recuperado parte de mis ahorros gracias al trabajo legal de Liria, y Fernanda había vuelto a enseñar. Era un nuevo comienzo para ambas. Una tarde, sentados en la terraza de nuestro nuevo hogar, Fernanda hizo la pregunta que yo también me había planteado muchas veces. ¿Crees en el destino, mamá? ¿Crees que tío Antonio estaba destinado a encontrarte aquella noche? Miré a mi hermano, que sonreía mientras servía café para los 3. No sé si fue destino, casualidad o alguna forma de justicia divina. Respondí sinceramente. Pero sí sé que a veces, cuando parece que todo está perdido, la vida nos sorprende con el regalo más inesperado. Antonio levantó su taza en un brindis silencioso. Por las segundas oportunidades, dijo, y por la familia que elegimos mantener en nuestras vidas. A veces, cuando los 3 estamos juntos así, disfrutando de momentos simples pero preciosos, pienso en aquella noche horrible bajo la lluvia. El destino tiene formas misteriosas de trabajar. Tuve que perderlo todo para recuperar algo que no sabía que me faltaba. Mi hermano, mi verdadera hija, y sobre todo, mi dignidad y mi fuerza. Mi nombre es Carmen. Tengo 65 años. Fui abandonada por mi familia y dormí bajo la lluvia en un banco de plaza. Pero desperté en un hotel, con mi pasado mirándome a los ojos, ofreciéndome un nuevo comienzo. Y acepté. Fin.